cachones. Ah, de cachones. De cachones, están usando muy hermoso. Son cosas que era... No, pagaste Sí, era bastante apegui. ¿Tu oficio cuál era? ¿Los marangones? Yo laboré en Hamad Hashmal. Ah, Era min el-Abudai, a los Amudinos. sí, 43 años. Agora são 2 anos que estou em Pérsia. sí. ¿Esta máquina cuál es? ¿Es una máquina de Esta máquina de cozinhar, daquele tempo, inclusive minha madre fazia remédios. Ah, es con el pie, ¿no? No, Era no, 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 que não era com No era todo com electricidad. todo com o pé. Era tacanando os pantalones, um churrasco. Isso quer saber, isto é uma shoah, eu venho para fazer um escarot. ¿En Israel o En Israel, aquí en Israel. Todos que moraban en Kfar Yona, ¿sabes? Kfar en Yona. las Tebres? Todos monasterios. Todos monasterios. Hay cuántos dos tienen al Mashma de la Grecia, se puede decir. ¿Cantaba cantigas en ladino tu madre? Yo canto cantes credem, yo canto. ¿Quieres que te cante? Espera una cosa, ¿de qué las empezaste? ¿De tu madre o de tu papá? No, de mi padre. ¿De tu padre? Padre era, tenía tismoret, como se dice, era tarbuca, sí. pasar la hora, ¿entendites? Era David do por aquí, en la boca de estamos, y los bebelicos cantan, ¿sabes? Todo de cosas de cantar. Noche de Shabbat era cosa de pasar la hora. Sí, pasar, sí. La vida por aquí como la cantaban, espera veremos en Jerusalén, si es como en Turquía. ¿Qué cante ahora? Sí, sí. David dado por aquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me harté de tanto amarlo. Cuando estás en el barnil, tu boca en mi boca, cuando me hago yo, candil me hago yo, baños de lodo, David dado por aquí. Maravillas, maravillas. Es casi como lo cantamos en Turquía, solo una cosa, cuando está en el barmil, dices tu boca en mi boca. Ay, mira, es canticas, cada uno canta como que Yoram Gon canta otra cosa. Sí, No, no. ¿Quieres cantar otra? Canta. En la boca de la gente estamos y por esto no nos espantamos. Ríe, baila y canta y paras gastamos. Cada noche en lugar estamos. Ríe, baila y canta y paras gastamos. Cada noche en lugar estamos. Una noche en mi casa, otra en tu casa. La cesonia es ahora que pasar la hora, en la boca de la gente estamos y por esto no nos espantamos. Ríe, baila y canta y paras gastamos. Cada noche en lugar estamos. Cuando nos vienen en la calle, nos quedan mirando. Ya se dice aparte, aparte, naquillas se están arrematando. Y en la boca de la gente estamos. Maravillas. Este es un cante, la verdad, es un cante búlgaro que le arreglaron palabras en ladino, es ahora muy popular, lo cantan mucho. Yo que mi mujer estamos en la calle, ¿sabes? Ya sé, por eso estoy viendo que lo estás cantando muy bueno. ¿Qué coro cantas tú? ¿Qué coro con tu mujer? ¿Dónde estás? ¿En qué le En la calle de Kolot Amim, Yossi Davar. Sí, ah. Cantamos ladino, todo ladino. Tengo aquí los libros de cantar. Todo latino, sí. Ladino, cantamos, sí. Yo ¿Y das conciertos aquí en la tenemos cantos ofahotes, tenemos ¿cómo se llama? En Yamamelah, en Bet Shmuel, 8 veces. Morenica, era hasta acá muy hermosa. 8 veces que Morenica, graciosica. Yo era cantador eso. No tienes hermosa voz y... Yo no, moreno. Ya ni no salió lejos de ti. No, mi padre tenía huevos, ama yo con el tiempo, ¿cuál es que te digo? Está muy hermoso. ¿Puedes decirnos tu nombre y alcuña? David Hermosa. David, ¿dónde naciste y en qué año? Yo nací en Jerusalén, nací en el hospital de Har HaTzofim y murió ¿En qué año era? 1943. Y dime, ¿te acuerdas cómo se llamaba tu padre y tu madre? ¿Qué nombres tenían? Mi madre se llamaba Luna
Lunari más hermoso, Lunari, y mi padre Moreno. Moreno. ¿Y ellos cuándo nacieron? ¿Tu padre cuándo nació? 1908. Y mi madre 1910. Lo que me acuerdo. Sí. Lo que me acuerdo. ¿Tu padre cuál lo hacía? ¿Qué labor tenía? Mi padre era, al tiempo, laboraba como maslajero. ¿Cuál es esto? Explícame, ¿cuál lo hacía? Eran duguiaban vacas. Ajá. Shohet. Shohet, no solo Shohet, laboraba en la fábrica de donde duguiaron las vacas. Y laboraba también en Vada Eda Asfaradit. Sí. Ahí iba a hacer tahara. Iba Los muertos, a lavar los muertos. lavar los muertos. Sí. Maestro se hace como mitzvah. Sí. Todo con mitzvah. Todo como mitzvah. Y después laboró a Hebrat Hashmal. Sí. Y con el tiempo que pasó, se entró a Hebrat Hashmal, laboró ahí muchos años, 35 años. ¿Y tu madre creo que entonces era en casa? En casa, mujer de casa. Mujer de casa. Mujer de casa. Sí. Y por ahí La familia. ¿Cuántos hermanos tenías? éramos 9. 9 hermanos. 9 hermanos. Todos, no, todos juntos. El padre, madre y hermanos eran todos 9. ¿Todos hijos o hijas? Hijas y hijos. Hijos. ¿Cuántos hijos tenías? Teníamos Zaki, Nisim, David, yo y Jacob, 4. 4 hermanos. No, 4, otra hijos. vez, y Zaki que se murió. Ajá. 5 hijos 5 y 4 hijos. y 4. Ahora, una generación antes, ¿a tu papá conociste? Sí. ¿Cómo ¿Cómo no? se llamaba? Itzhak. ¿Tu papá cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Flor. Flor. Para llamarla, Sí. papá, ¿cómo estás? Sí, sí. El nombre de ella era Flor. Era Flor. Flor, antes de casarse, ¿cómo se llamaba? Flor, la familia de ella. La familia de ella. Ah, Flor, ¿sabes cuál? No me acuerdo justo. Papá. Tu madre Abraham. se llamaba Abraham. Abraham. Alcuña. Pardo. Pardo. Viví hasta ahora se llamaba Hesed Rahamim. Este cal, 2, 3 palabras de cal, era Kavané. Kavané, Banjuri, Paras, ¿sabes cuál es? Vino mi papá, los echó a todos ahí y me dejó cal con 10 liras. Aquel tiempo. Les valían entonces. Valían mucho. Y lo hizo cal. Y lo hizo cal. Y se sentaron todos debajo de que era de Jerusalén. ¿Quién no me va a llamar? Lo llamaron Hesed Rahamim. Este cal. Y hasta ahora Hesed Rahamim se llama el No cal. es cal de Monasterli solo. No. De todos. Los Al tiempo era sefaradista. Después de los marrocanos, los temaníes, se embliscaron todos con todos. Sí. Bueno, iremos un poco más adelante. Después que naciste y eras 5 hermanos de Chites, en la Mansabés, ¿a qué edad te casaste? ¿Qué año me casé? ¿Cuándo te casaste? 1968. Tenías 25 años. 26 años. 26 años. 26 años. Me acuerdo bueno. Y entonces, ¿cuál lo hacías? ¿Cuál lo laborabas? Y elaboraba Hebrat Hashmal. Ah, sí, empezaste. Mi padre me entró ahí. Entrar. Y laboré ahí en la Reshet. Sí. Reshet. La Reshet es la red de Reshet es de los que tienen las líneas y amudim y todo lo que sea. Y transformadores. Era en la boda grande ahí.
43 años es mucho tiempo. Y cuando te casaste como estás aquí con Jajam y Hazán. ¿Cómo existe la ley? Sí, ¿Cómo existe la ley que hacemos que hacemos? ¿Entendiste? Es con Shiva Berachot y lo que se va todo, como es menester. Y el Jajam era naturalmente sefaradí, me imagino. Sí. ¿Del Kal de Chesed de Rachamim? No, de Levada Aquila. Ellos envían el Vadaida. Ellos envían el Hazán para que diga la Shiva Berachot. Dime, ¿a tu mujer cómo la conociste? Con el hoyo. Sí. ¿Sí? Éramos laboraba la banca. Ajá. Y a la banca íbamos a amasar las paras ahí. Sí. Hijo de mi padre, hijo de mi tía, se llamaba Rafael. Él laboraba en el banco, se llamaba. Sí. Director de la banca, sí. Y después me entré ahí, la vi de ella, me enamoré de ella. ¿Entendiste? Y después le dije, oye, hoy detrás de la banca, detrás de vas a escapar de laborar, yo te voy a tomarte, beber un café conmigo. Sí. Y así no era. Y después nos conocimos bueno. Sí. A manera de cosas de Banovía, medio año me llamó Moreno. Sí. No me conoció por David. ¿De qué es así? De que el tiempo era acabó del padre que él damos las paras de la mesada sobre el nombre de él. Y así perciba que es Moreno, se quedó Moreno. En Duna salió David. ¿Cómo? Mentiras. No me dices que te llamas David. ¿Entendiste? Salió de esto. No me explicar. Además, en fin de cuento ya vos arreglaste. Sí, verdad. Sí. Dime, después que vos casaste, ¿cuántos hijos o hijas tuviste? ¿Te nacieron? Nació 3 hijos y una hija. ¿Y una hija? 4. Sí. Yo, mujer, 6. ¿Y todos viven? Baruch Hashem. Sí. ¿Están en Israel? Todos aquí. Moreno ya lo conozco, es el que canta bueno, es Hazán muy hermoso, tiene buena voz. Sí. Después tenemos a Vihai y Baraki y Lunica, sobre mi madre, el nombre de madre Lun le llamo. Sí. Bueno, ahora pasaremos un poco a la historia de tu familia. Empezaremos de tu papú. Me contaste una cosa muy interesante sobre tu papú, Yitzhak, que tienes una fotografía con 2 mujeres al lado. Dijiste, una de ellas lo salvó. Cuéntame, ¿qué pasó? Lo que pasó que lo forcaron. Sí. Era tiempo que me contó mi padre a mí, y mi madre me contó, que era, ¿cómo se dice Shoded? Era bandero. Y tenía los hombres, ¿cómo se llama? Era Shoded, ¿entiendes? Iba, él arrobaba cosas, tiempo de turco, iba a dar esas comeres, lo que tenía, lo que tomaba tantas gentes, iba a dar comer a la gente, y hacer tzedakot grandes. Tenía misada grande, y al cal nuestro que está aquí iba a hacer arroz con habas. Cada día de viernes se paraban todos los probes para comer. ¿Me entendiste? Ahora te contaré que se la enferraron de que mató un turco. Él mató 18 Dios mató él, no uno. Eran de que mataron de Dios. ¿Entendiste? Se espantaban de él. Y lo metieron ahí en prisión. Y para forcar lo quitaron con cadenas, ¿entendés? Y dijo a la mujer, a mi papá, apronta el burvel, mete ahí 2 focheques, antes era 2 balas, ¿entendés? Y tomó el pan, y lo metió ariento, y lo amasó con la masa y todo, ¿entendés? Y todos gentes, miles de gentes, nada, que van a contar a forcar. Y te lo conocieron. ¿Quién lloró? ¿Para cuál el pan? No estoy entendiendo. Al pariente del pan metió el burvel. ¿Para cuál el pan? Para comer. Iba a comer pan. Sí, dice, como el matador, ¿cuál lo quieres antes que te mueres? Dice, quiero comer el pan. Sí. Dijo la berajá, y a vagar comió el pan, y tendites, y le quitó esto, y le tiró a la cara y lo mató. Y Pishin, los amigos de él, lo salvaron, lo quitaron, y se fueron con la tebaría. Sí. Es primera vez. Sí. ¿Hubo una segunda vez también? Segunda vez era que otra vez que mató un truno, ¿entendés? Y lo aferraron. Y lo aferraron, ama esto era más de su Jerusalén.
Nos Mivava, ¿cómo dices que se llamaba? Papá, Nos Mivava, la segunda, la mujer segunda. Bueno, la otra mujer. No, hay No me está acordando. Shifha, Pilegesh. Pilegesh. La Pilegesh. Pilegesh. La Pilegesh. Pilegesh. No, enamorada. 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 Sí. No sé más bueno saber. Enamorada se fue y se echó con el Zabit. Se enamoró de Zabit, de ese echó con él para salvarlo. Para salvarlo. Mira, cosas de puntar, para salvar el Ben-Adam, hizo todo. De que muy bueno que era bien. Y mira, y lo salvó. Lo salvó. Y tomar, mira otra cosa. Ahora, para tomar a mi papú, para colgarlo, metieron un preto otro y a él lo colgaron. Y a mi papú lo salvaron y a este preto lo colgaron. ¿Entendiste? Bueno. Mira, hay cosas de contar. Mucho. De manera tu papú entonces tenía un laboro. ¿Cuál es lo que hacía tu papú? Mi papú, sí. Carnicero. Era carnicero. Carnicero. Tenía magazín suyo, tenía boteca, vendía carne. vendía carne en Mahniudá tenía. Él el hijo de él, Abraham. En Mahniudá, el camino. Sí. Ahí tenía la botica, vendía en carnicero. Sí. Y tenía Misada también, que iba. Entonces debía ser un hombre grande, fuerte. ¿Sí? Fuerte, mucho fuerte. Se espantaban todos de él, todo con aquel chaval. Sí. ¿Quiénes que espantaban de él? Sí. Yo me acuerdo, mira, yo laboré con mi padre juntos. ¿Ah, sí? Era otra mahalaca y yo otra mahalaca. Sí. Yo me acuerdo al 1950. Era chiquitico en casa, era nieve muy Jerusalén, nieve muy. Y él, ¿cómo se dice en español? Cafá Ba'amud. Sentezó el Amud, y lo bajaron, y trocharon en casa, me acuerdo yo. Y le daron beber coñac y esto para esto. Sí. Y la segunda vez... un minuto. Se entesó lo que estaba arriba. La bajaron a bajar. Los eléctricos. Sí, la bajaron a bajar y trajeron en casa y hacer los machazes para tornado atrás. Sí. Segunda vez era en las Bukhari, las Bukhari de Dites. Y me contó que, ¿cómo se dice? La línea. Sí. Se entró al hoyo. Ay. Y sí, se echó al hospital de Tijo. Sí, que era el hospital de Hoyos. Hospital de Hoyos, y él también operó las operaciones, hospital, doctor Tijo. Sí. ¿Entendites? Y después ahí se echó 2 años. Aquel tiempo 2 años. Le causó daño al hoyo. Sí. Y ahí se quedó. Después, ¿cuál van a hacer con él? Hacer un shomer a Hebrat Hashmal. Guardianes. Sí. Y ahí se quedó. Después, y con el tiempo, sí, laboró 35 años, y después salió en pensión. Entonces, él estuvo aquí en el tiempo de la guerra del 48. Tu padre, tú eras chico, él ya debía tener 20, 30 años entonces, ¿sí? Sí. ¿Él estuvo en la armada? Él era en Etzel. Era de la Etzel y Lehi. Entonces laboraba. Sí. Tomar papeles, quitar papeles, y Modi'in, ya sabes cuál es. Sí, Modi'in. Sí. Y va a ayudar mucho a los de Etzel. Sí, laboró mucho, hizo muchas cosas buenas. ¿Tú qué edad tenías cuando hubo la guerra del 48? ¿Tenías 5 años? 5 años. ¿Te acuerdas de los ingleses que estaban aquí? Me acuerdo bueno. ¿Cuál te acuerdas de? Me acuerdo con los tanques que pasaban, donde la escuela de la Alianza. Sí. Pasaban con los tanques, íbamos a gritar, avija taco, inglés taco, avija taco, eran las criaturas, eran chiquititas. Y me acuerdo otra cosa hermosa, me acuerdo que vinieron las chayarotes de Jerusalén para traer comer. No había convoyes, aquel tiempo sí, no había comer en Jerusalén. Y los sacos llenos de pepitas y sacos de arroz, empezaron a cortar y echaron en bajo, todas viejas y viejos. ¿Qué no lo usó para comer para hacer comer en casa? Sí. Dime, tú naciste en Jerusalén. ¿En qué escuela estudiaste? ¿Era escuela de la Era 2 años en la escuela de la Alianza y 9 años era la escuela de Talmud Torah Mizrahi. Sí.
עוזיאל לדוגמה, סיימה, ודופס עוזיאל לדוגמה. Andera, cerca della... cerca المحوف بالسرعة تشريم 18 onde Seliman Aiden se con esto ahí era la escuela hasta ahora está la escuela no sé si ahora está la escuela o si ahí man bizi 8 años y de ahí escapé 8 años mojim man bizi en la escuela de Lemel a la de noche de mañana labraba حبرات حشمال era chiquitico noche man bizaba en Betsefer Lemel ahí man bizaba entendites era buena escuela buena era me acuerdo también que era ahí el menel grande se llamaba Nahmías me acuerdo sí era buen hombre sí éramos pobres nos daban comer y todo beber no había comer éramos pobres ahora cuando pasó un poco de tiempo ya hubo guerras a las cuales tú participaste ¿cuándo eras en la armada? cuando hiciste tu servicio militar cuando estuviste en la armada a la guerra que de qué años? 56 no el 56 era hospital me acuerdo yo era hospital en Bikur Holim tenía direct por aquí me acuerdo yo reumatismo y tendés ahí me quedé 9 meses en el hospital ahí me quedé pues salí del hospital ahí más también la bar mitzvah mío ama después la guerra de 67 yo guerrillé en el Atica en Jerusalén. ¿Tú eras de los parachutistas? ¿Eras de los que combatieron para...? Sí, de Sefer Shotrim, me acuerdo, me entré en la ciudad de Jerusalén, ahí guerrí. Mi padre lloraba, mi madre que torne atrás de que... Uno azúcar, cunhados, mucho cunhados. Y hemos en guerra, nos entramos ahí, ¿quieres que te cuente también? Sí. Nos entramos al, ¿cómo se llama? El Sheikh Jarrah, primera vez, el camino de esto. De ahí, los Tzanhanim, se entraron en el Kotel Maraví. Nosotros detrás de ellos éramos los muertos nuestros, ¿entiendes? Y como que se dice, éramos detrás de ellos. Y ahí, como que se dice... ¿Cuál consentiste entonces? ¿Estuviste alegre, te alegraste? ¿Cuál alegrar que era aquel día? Y las cantigas de Jerusalén Shel Zahav. ¿Quién no cantó? ¿Quién? La alegría era mucha alegría. El mundo entero se alegró, no solo el Padre. ¿Quién se alegró? Aquí habías. Claro que te conté, ya sabes, ahí estás guerreando y estás viendo Ramat Golán, era Sinai, era cosa muy de alegría. ¿Cuál cantar, cuál bailar las calles? Era cosa de maravilla. No hubo también muchos que murieron. ¿Tú tuviste amigos tuyos que cayeron? Tenía cuántos amigos que se mataron. Sí. Se mataron. Murieron. Se mataron. En la guerra. Y no tornaron más. Sí. ¿Entendiste? Era amigo que hasta ahora se pidió, lo tuparon. No lo tuparon. Ama dijeron que tuparon solo la mano de él. Sí. No me creo yo, ama él no se tornó más de la guerra. David, vamos a pasar a otra cosa. Tu familia, tu padre, tu papá vinieron a Jerusalén de monasterio. Mi madre. Tu madre. Tu madre vino de monasterio. Mi padre nació de Israel. Y mi papá nació de Israel. Todos, de la parte de mi padre, son nacidos de Israel. De la parte de tu madre, tenéis parientes de monasterio. Sí. Yo me acuerdo que mi madre escribía en español. Sí. Ella sentaba conmigo a la mesa y iba a escribir letras. Mira, querer de mi madre, mi padre, iba a tomar respuesta atrás. Cuando vino la guerra del Hitler, sí. Mató a todos. Sí. Ya sabes, todos se fueron a la Auschwitz. Sí. Se fue 82 almas. ¿De la familia tuya? De la familia de mi madre, solo de mi madre. 82 almas. 82, todos se fueron, no tornaron más. Sí. Mi madre se salvó de que vino a casarse aquí, antes de la guerra. ¿Y cuántos dos que aquí que salvaron de ellas de mi madre, de mi hermano? Sí. Y vinieron aquí, se salvaron. Y se eran ahí, se mataban también ellos. Dice mi madre, me quedé sola. Ahora me mostraste una fotografía de unas chiquiticas que cayeron en la guerra. ¿Qué eran estas chiquiticas? Eran 4 chicas, una al lado de la otra. Yo no los conozco, ellas de mi hermana. Ellas de tu hermana. No de mi hermana, ellas de la hermana de mi madre. De la hermana de tu madre. Sí, eran de años, 60 años, sí. Estaban en y me contó sobre las chicas buenas, conocía. Todos fueron a la... כיף שרים
todos se mataron, todos se degollaron, que entonces conocemos Israel. Ahora, de los monasterios que eran de parte de tu madre, ¿hay en Israel que se encuentran? Agora todos se murieron. Todos se murieron. Todos se murieron. Ya son Não viejos. se quedou, né? Do que se quedou, se quedou. Se quedaram os hijos, se quedaram. Los hijos. Ah, mas não nos encontramos com eles. Todos moram na Litânia, Sí. moram, como se diz, moram em Fariona. Não nos conhecemos mais. Éramos antes como hermanos. Dime Agora, una cosa, tú naciste en Jerusalén, Jerusalén. tu padre creo que vivió en la vieja ciudad. Sí, años. ¿Cuál vos contaba de esta vieja ciudad? ¿Qué manera de vida era ahí? ¿Estabas buenos con los vecinos, Mira, con los árabes? sí, ¿Cómo antes estaba? mi padre decía una cosa. Del turco, espántate. Hay turcos buenos. Ama decía una cosa. Comer y beber era yo fui con ellos. Bueno, Sí. ama, espántate de ellos. ¿De qué es? Cuando dices turco, quieres decir a los árabes de Jerusalén. Nós somos turcos, aí diz que Sí. diz árabes, nós dizemos turcos. Turcos, sí, Turcos. sí. Mira, mi padre y mi madre, mi padre y mi papá y mi papú, todos vivían con los turcos. Afilo, mira, la galabía que vestía él es como un turco, vía. Sí. El tiempo de la Turquía, que todo me contaba. Vivían con turcos, comían con turcos, amigos con turcos, todo con turcos. Eran vecinos de ellos. Vivían con ellos, todo con ellos, y la que la del Faradín, juntos, ¿entendés? Vivían con ellos. Mi padre, mi papú era, también moraba en Hebrón. En Hebrón, ahí moraba cuando tiempo, ahí tenía los amigos de él, ¿entendés? Mishpahate, ¿cómo se llama? Khalili. Se llama Khalili. Dime, cuando hubo las Moraot, las matanzas en Hebrón, ¿tu papá estaba ahí? ¿Vivía en Hebrón? No, Jerusalén. Te encontré una cosa muy hermosa. Mira, ahí mataron en Hebrón, mataron todos los judíos. Sí. Los degollaron a todos. Mi padre labraba tara, iba a cobrar de esto. Le dijeron, mira Moreno, va a traerle de los turcos, los judíos que mataron. A los cuerpos. Los pueblos. Y sujé con los ingleses y cuántos dios de judíos. Aquel tiempo, ya sabes, las máquinas no eran máquinas. Mira cosa. Todos vinieron a Hebrón, todos matados, degollados, nos metieron en el automóvil, ¿entendés? Y vinieron, ¿cuánto? 60 matados, 80 matados, ¿quién sabe cuántos? Vinieron, vinieron en Emek Refaim. ¿Y sabes dónde es Emek Refaim? Sí. Mira, David, de tanto que era pesgado el automóvil se volteó con los muertos. Me contaba todo. Otra vez, quitaron todos. Metieron el automóvil atrás. Vinieron en la escuela de Alianza. Metieron todos los muertos en bajo y después tuvieron que borrar todos a Givat Shaul. Mira que contó mi padre. Y Givat Shaul, y Harazetim, cosas así. Fue una matanza muy grande. Muy matanza muy grande. Mas tu papá entonces ya vivía en Jerusalén, ya se había pasado a Jerusalén. Sí, él también laboraba también en Teherán, mi papá. Sí, no me contaste, él era carnicero y laboraba en Teherán, de la Hebra Kadisha. Hebra Kadisha. Y tu papá entonces... Laboraba en Misgav Ladach. ¿Ah, sí? Misgav Ladach. ¿Cuál lo hacía? Hay hacer esponja, hay hacer lavado. Antes no había máquinas de lavado. Todo con pailas, hacer lavado. Y también ajotes, como que se dice, de comer a los viejos, a los casinos, todo tipo de cosas que para ayudar. Laboraban muchas años por ahí. Sí, ahí estaba Misgav Ladach. Y después con el año, vino en Jerusalén aquí, moró con nosotros. Tenía una camaratica chica, ahí moraba, y se murió en la casa de Moreno. Ahí se murió. ¿Y vosotros en casa cuál lo hablabas? ¿Con tu papá y con tu papá cuál lo hablabas? ¿En hebreo o en...? Mira, hablábamos español y latino, y hablamos en hebreo. En hebreo, un poco en hebreo, un poco en español. El tiempo, ¿sabes cuál? Como que se dice, mujer al asker, mujer esto. No hablé mucho español, ama, como que se dice, aturnir esta cosa. De que no puede, mira, esto no venga de hablar, explicar, de Shadar Sina. Así, mi madre hablaba conmigo solo español, y como rico habla español, de que hebreo bueno no sabía. Hablaba bueno yugoslavo, mi madre, escribía bueno yugoslavo.